Porque las mujeres casadas son las más fáciles de seducir, la oscura verdad de Maquiavelo. Y si te dijera que la mujer más fiel que conoces podría traicionar a su esposo, ¿por ti? No, no es una teoría. Es una realidad tan antigua, que Maquiavelo ya la conocía, y que hoy casi nadie se atreve a decir en voz alta. En este vídeo no vamos a romantizar la infidelidad. Vamos a exponer la verdad. Una verdad oscura, incómoda, pero brutalmente real. Y si entiendes esto, no solo vas a comprender por qué las mujeres casadas pueden ser más fáciles de seducir, también vas a ver el juego psicológico que Maquiavelo usó para manipular reinas, esposas y amantes, sin que ellas siquiera se dieran cuenta. Imagina esto. Un banquete real. Candelabros iluminando rostros que fingen sonrisas, copas de vino rebosando, y el eco de risas que no siempre son sinceras. El rey sonríe, orgulloso, con su esposa a su lado. Ella parece intocable, cubierta por un velo invisible de estatus y respeto. Pero en realidad, ese velo es mucho más frágil de lo que parece. Al otro lado de la mesa, un hombre la observa. No con la mirada hambrienta de quien se delata al primer segundo, sino con esa calma calculada que desconcierta. No aparta la vista cuando ella lo nota. No baja la cabeza. Al contrario, le sostiene la mirada, como si estuviera leyendo páginas de un libro que nadie más ha podido abrir. Ella siente un extraño escalofrío. No es miedo, es reconocimiento. Como si alguien hubiera visto la grieta en su armadura perfecta. Y tú sabes que cuando alguien descubre una grieta, tarde o temprano, esa grieta se convierte en puerta. Horas después, cuando la corte duerme y los pasillos están en silencio, ella se levanta. No hacia la habitación del rey, sino hacia donde la guía esa chispa que la quema por dentro. Un paso, luego otro, y cada paso es una traición a su vida perfecta, pero también una rebelión contra la prisión dorada que la asfixia. Maquiavelo lo sabía y lo dijo sin rodeos. La lealtad es más frágil cuando el corazón está preso, pero la mente es libre. Y esa es la verdad incómoda. El cuerpo puede vivir encerrado en un palacio, pero si la mente sueña con libertad, tarde o temprano buscará una fuga. Y aquí está el verdadero golpe. El hombre que entiende esto no compite con coronas, títulos o fortunas. Compite con lo único que nadie puede encadenar, la necesidad de sentirse viva. Porque no se trata de ser más guapo que el rey, ni más rico. Se trata de ser más interesante que la rutina. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has visto a una mujer aparentemente intocable romper sus propias reglas? ¿Y cuántas veces, detrás de esa decisión, hubo un hombre que entendió su mente antes que su cuerpo? 1. La ilusión de seguridad. Muchas mujeres, en su matrimonio, caen en la falsa creencia de que ya no necesitan conquistar, que su valor está asegurado por el simple hecho de tener un anillo en el dedo y una rutina compartida con su esposo. Pero esa misma sensación de estabilidad, que al principio puede parecer un refugio, con el tiempo se transforma en una prisión silenciosa. La rutina se vuelve una cárcel que aprieta, una zona de confort emocional donde no hay desafíos, ni miradas que enciendan el corazón, ni emociones que desafíen la monotonía. Es como si la vida se hubiera convertido en un eco de lo que fue, una repetición sin alma. Y aquí está la ironía. Esa seguridad aparente, esa calma que parece un oasis, en realidad es un veneno silencioso. Porque cuando no hay riesgo, cuando no hay lucha por mantenerse viva, el alma se adormece. La mujer empieza a olvidar cómo se sentía cuando una mirada la hacía temblar, cuando alguien la hacía cuestionarse, con una sola palabra, si todavía era deseada, si todavía podía ser la protagonista de su propia historia. Es como si el espejo, en su rutina, le devolviera una imagen desdibujada, una versión de sí misma que ya no la representa. Pero entonces, surge una pregunta que arde en el interior del hombre que comprende. ¿Qué pasa cuando ese deseo de ser vista, de ser valorada, no muere en ella? La respuesta no es simple, pero sí poderosa. Un hombre inteligente no necesita gritar para ser escuchado. No necesita frases torpes ni gestos desesperados. La verdadera fuerza está en la sutileza, en ofrecerle un reflejo de la mujer que fue antes, esa que aún vive en su interior, escondida tras años de rutina. Es devolverle la chispa, recordarle que todavía puede ser deseada, no por obligación, sino por elección. Cuando ella logra este despertar, algo en su interior se activa de manera profunda y poderosa. No se trata simplemente de un cambio superficial, de arreglarse un poco más, de usar un perfume diferente o de elegir un vestido bonito. Es mucho más que eso.
Es una transformación interna que la lleva a redescubrirse, a reconectar con esa parte de ella que había quedado dormida con el paso del tiempo y las rutinas diarias. Empieza a mirarse en el espejo con una mirada diferente, con una chispa de curiosidad y de amor propio. Observa esos pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, el brillo en sus ojos, la forma en que su rostro refleja una nueva confianza, la atención que dedica a su apariencia con la intención de sentirse bien consigo misma. Quizá vuelve a poner atención a ese perfume que había olvidado en el fondo del armario, o rescata aquel vestido que aún guarda con cariño, pero que nunca había usado con tanta intención como ahora. Lo hace no por su esposo, ni por complacer a nadie más. Lo hace por esa emoción que tú has encendido en su interior, por ese deseo de volver a sentirse viva, deseada, valiosa. Aquí yace la verdad más profunda y poderosa. Una mujer no busca necesariamente a otro hombre, sino que en realidad está buscando otra versión de sí misma. Busca ese resurgir de su esencia, esa reafirmación de que todavía puede sentir, que todavía puede brillar. Ella quiere volver a esa sensación de ser importante, de ser vista y valorada no solo por los ojos ajenos, sino por su propia mirada. Es un acto de amor propio, de autoafirmación, que la lleva a redescubrir su belleza, su sensualidad, su fuerza interior. Este proceso no solo la transforma a ella, sino que también impacta en la dinámica de la relación. Porque cuando una mujer se siente plena, segura y valorada desde dentro, esa energía se proyecta y contagia. Ya no busca llenar vacíos con acciones externas, sino que irradia una confianza que es irresistible y auténtica. Es en esa autenticidad donde reside el verdadero poder, en sentir que ella misma es su mejor versión, y que esa versión puede seguir creciendo y evolucionando. Y tú, como protagonista de ese despertar, tienes la oportunidad de ser parte de esa transformación. Porque lo que en realidad encendiste en ella no es solo un interés pasajero, sino una chispa que puede convertirse en una llama que ilumine su vida entera. Solo necesitas seguir alimentando esa conexión, esa emoción, y recordar que lo más importante es el respeto y la autenticidad en ese proceso de redescubrimiento mutuo. ¿Qué sucede cuando realmente comprendes esto? Cuando entiendes que tu presencia no es solo un elemento más en su vida, sino una fuerza que puede romper con la monotonía y la rutina, dejando atrás la incertidumbre de ser un desconocido en su historia. En ese instante, dejas de ser solo alguien más en su entorno y te conviertes en la excepción que desafía su mundo perfecto, en ese impulso que despierta su alma dormida y que la invita a explorar nuevas dimensiones de sí misma. Porque en ese acto de sutil conquista, en esa mirada que no busca dominar, sino inspirar, resides la verdadera magia. No se trata simplemente de un atractivo físico o de una atracción pasajera, sino de una conexión más profunda, una invitación a que ella recupere su poder, a que recuerde que sigue siendo la protagonista indiscutible de su vida. Es un recordatorio de que aún puede reinventarse, de que tiene en sus manos la capacidad de transformar su realidad desde adentro hacia afuera. En ese momento, tú dejas de ser un simple espectador en su historia para convertirte en el catalizador de su renacimiento. Eres esa chispa que enciende su deseo de volver a conocerse, de redescubrirse y de sentir que todavía puede sentir profundamente. No se trata solo de seducirla, sino de ofrecerle una visión de ella misma que quizás había olvidado o dejado de lado, que su valor, su belleza y su energía están intactos, solo necesitan ser reactivados. Y en ese proceso, tú también te transformas. Porque al entender que no se trata solo de obtener algo de ella, sino de brindarle un espacio para que se redescubra, te conviertes en un aliado en su camino hacia la autenticidad. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad compartida, crea una conexión que trasciende lo superficial y se convierte en una experiencia genuina y poderosa. Así, no solo estás conquistando a una mujer, sino participando en un proceso de crecimiento mutuo, donde ambos descubren nuevas facetas de su ser y fortalecen esa chispa que puede transformar cualquier relación en algo verdaderamente significativo y duradero. 2. El peligro de la rutina. La monotonía es como un ladrón silencioso. No llega de golpe, no anuncia su presencia, se instala poco a poco, hasta que un día descubres que lo que antes te aceleraba el pulso, ahora ni siquiera te mueve un músculo. Maquiavelo lo entendía. El enemigo más grande del amor no es el odio, es la costumbre. El odio al menos mantiene viva la emoción, la costumbre la adormece, la seca, la convierte en un hábito mecánico. Y en un matrimonio, la rutina puede ser más letal que cualquier pelea. Ella se despierta a la misma hora, ve el mismo rostro medio dormido al lado, escucha las mismas frases de siempre. Las mismas manos que un día la hicieron temblar. Ahora son las que pasan el salero en la cena sin mirarla a los ojos. No es que haya dejado de amar,
es que dejó de sentir. Y entonces, basta con un solo detalle, una palabra cuidadosamente elegida, una mirada que va más allá de lo superficial, cargada de intención y significado, para romper ese ciclo de rutina y monotonía que parece envolverla. Es esa chispa que enciende una chispa en su interior, esa señal sutil pero poderosa que le dice que no todo está perdido, que aún hay algo nuevo por descubrir, algo que despierta su curiosidad y su deseo de vivir con intensidad. Puede ser un hombre que la escucha con verdadera atención, como si el tiempo no existiera y solo existieran ella y sus palabras. Un hombre que no se limita a oír, sino que realmente comprende, que se interesa por sus pensamientos, sus sueños y sus miedos, y que le demuestra que su voz importa, que su presencia tiene un valor único. Ese acto de escuchar con sinceridad y sin prisas es un acto de conexión auténtica, una invitación a que ella se abra y se muestre tal cual es, sin apariencias ni máscaras. También puede ser un cumplido que no suena automático, que no está lleno de clichés vacíos, sino que surge desde el corazón, que refleja una admiración genuina por su esencia, por su belleza interior y exterior, por esa parte de ella que quizás había olvidado o dejado en segundo plano. Ese cumplido, cargado de sinceridad y respeto, le recuerda que todavía tiene la capacidad de sorprenderse y de ser sorprendida, de sentirse valorada y deseada por alguien que realmente la ve. ¿Y qué decir de esa mirada que la observa como si fuera un misterio que quiere resolver, que le transmite interés genuino y curiosidad auténtica? Esa mirada que no busca dominar ni posesionarse, sino explorar, comprender, admirar. Es un contraste absoluto con las interacciones predecibles y mecánicas, y se convierte en una chispa imposible de ignorar porque despierta en ella una sensación de novedad y de posibilidad. Ese contraste, ese choque contra lo predecible, es una energía poderosa que despierta sentimientos profundos y que puede transformar la dinámica entre ambos. Es una invitación a salir de la rutina y a experimentar algo más auténtico y emocionante, algo que rompe con la monotonía y reaviva la chispa de la pasión y la conexión. Porque en esa diferencia, en esa intención real, reside la magia de crear un vínculo que trasciende lo superficial y se convierte en una experiencia memorable y enriquecedora para ambos. Porque cuando alguien rompe la rutina, no solo despierta deseo, despierta vida. Es como una chispa que enciende el corazón, que aviva la pasión y que reaviva esa sensación de que todavía hay algo más allá de la monotonía diaria, algo que hace que todo cobre un nuevo sentido. La rutina, con el tiempo, puede apagar esa chispa de entusiasmo, de curiosidad y de conexión auténtica. Pero cuando alguien irrumpe en esa cotidianidad con un gesto, una palabra o una mirada que rompe con lo esperado, se crea un espacio donde la vida misma parece volver a fluir con intensidad. Y para una mujer que lleva años viviendo en piloto automático, esa chispa no es solo una tentación pasajera, sino un recordatorio profundo de que todavía puede sentir algo real, genuino y poderoso. Es una señal de que, a pesar de las heridas, las decepciones o la fatiga de la rutina, todavía hay espacio para la emoción, para el deseo y para la autenticidad. Esa chispa le recuerda que no todo está perdido, que en ella aún arde la capacidad de sorprenderse, de amar y de volver a conectarse con su propia pasión y su vitalidad. Y ese recordatorio, para muchos, vale más que cualquier promesa vacía o promesas de futuro. Porque las promesas se pueden hacer y romper, pero esas pequeñas chispas de vida en el presente tienen un valor incalculable. Son evidencia tangible de que todavía hay posibilidades, de que todavía hay algo por lo cual luchar y sentir. Es en ese instante, en esa experiencia concreta, donde ella reafirma que todavía puede sentir, que todavía puede abrir su corazón y que la vida, en su esencia más pura, todavía le ofrece momentos de auténtica emoción. En definitiva, esa chispa que rompe la rutina no solo aviva la pasión, sino que también revitaliza el alma, le recuerda que la vida es un continuo despertar y que la verdadera magia radica en esas pequeñas interrupciones que nos hacen sentir vivos, plenos y conectados con ese fuego interno que a veces dejamos adormecer. Es un acto de valentía y de esperanza, una invitación a seguir creyendo lo posible y en la belleza de sentir profundamente, en medio de un mundo que muchas veces parece querer que nos conformemos con menos. 3. La atracción del riesgo. Prohibido, peligroso, excitante. Esa mezcla no solo acelera el corazón, también confunde la mente. No es simplemente química, es un juego psicológico milenario. Lo que no se puede tener, lo que está detrás de una puerta cerrada, se convierte en un misterio que la imaginación no puede dejar de explorar. Una mujer casada sabe que acercarse a otro hombre es cruzar una línea invisible. Esa línea es precisamente la que le da sabor a la tentación. Cada mirada furtiva es un secreto compartido. Cada conversación a media voz es un pacto silencioso que late más fuerte que cualquier beso robado. El riesgo no solo la atrae,
la alimenta. Pero cuidado, no confundas el brillo de un momento con la luz de una llama duradera. Lo que seduce rápido, también se destruye rápido. La intensidad del riesgo es como el fuego, puede calentar o puede quemar todo a tu alrededor. Maquiavelo lo sabía bien, la misma mujer que hoy te busca con una pasión desesperada, que arriesga su reputación, su tranquilidad y su estabilidad por verte, puede, en cuestión de un instante, negarte frente a todos. No porque haya cambiado de parecer o porque ya no sienta lo mismo, sino porque en su mundo, en su realidad, su imagen, su honor y su apariencia valen más que cualquier emoción momentánea. La supervivencia social y personal muchas veces requiere decisiones difíciles, y ella sabe que un acto impulsivo puede poner en riesgo todo lo que ha construido con tanto esfuerzo. No es maldad, ni una traición premeditada, sino un instinto profundo de protección, una estrategia de conservación en un entorno donde las apariencias lo son todo. La mujer que hoy se entrega con intensidad puede, mañana, ser la misma que se aleja, que se esconde detrás de una máscara para mantener su dignidad, para evitar el escándalo, o simplemente para preservar su reputación ante un mundo que no siempre perdona o entiende los matices del corazón humano. Y tú, en ese escenario, puedes pasar de ser su secreto favorito, esa chispa prohibida que enciende su deseo y su fantasía, a convertirte en su error más peligroso. Porque en su mundo, los secretos que se viven en la sombra, los momentos clandestinos y las pasiones ocultas, pueden ser un refugio temporal, pero también una bomba de tiempo. La misma mujer que te busca con tanta intensidad hoy, si siente que su secreto está en peligro o que su imagen puede verse comprometida, puede convertirte en un riesgo, en una amenaza para todo lo que ha construido y protegido con tanto cuidado. Es un juego de equilibrios delicados, donde las emociones se enfrentan con las reglas no escritas de una sociedad que exige respeto a sus normas implícitas. Ella puede amarte con toda su alma en un momento, y en el siguiente, simplemente dejarte ir para salvar su honor. Porque, al fin y al cabo, en su mundo, la apariencia y la percepción social tienen un peso que muchas veces supera incluso al amor o a la pasión genuina. Por eso, comprender que ella actúa desde un instinto de supervivencia, y no desde la maldad o la traición, puede ayudarte a entender que en ese delicado juego, todos estamos en riesgo de ser solo un capítulo pasajero en una historia mucho más compleja y llena de matices. Si no entiendes este riesgo, te conviertes en un simple peón en un tablero donde las jugadas no siempre son visibles, donde las fichas más débiles y confiados terminan siendo manipulados sin siquiera darse cuenta. Porque en este juego, el verdadero poder no reside en quien más siente, en quien más se entrega o en quien más se ilusiona. Reside en quien menos se expone, en quien mantiene la distancia estratégica, en quien sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse para proteger su propia integridad. El amor, la pasión y las emociones son armas de doble filo. Cuando te dejas llevar sin entender los riesgos, te vuelves vulnerable, un peón que puede ser movido, manipulado o eliminado sin que te des cuenta. La mujer que sabe jugar bien sus cartas, esa que comprende el valor del silencio, la prudencia y el control emocional, siempre tendrá la ventaja. Ella entenderá cómo salvar su reputación, su imagen y su estabilidad, sin importar cuánto te duela en el proceso. Y si en este juego pierdes la cabeza, si te dejas llevar por la impulsividad, la desesperación o la arrogancia, ella siempre sabrá cómo mantener el control. La mujer que comprende las reglas del poder en este escenario puede hacerte sentir que tienes el control, pero en realidad, siempre será ella quien tenga la última palabra. Si ves que te estás dejando dominar por la pasión o la frustración, recuerda, ella puede usar esa misma pasión en tu contra, para reducirte a un simple peón en su tablero personal. El riesgo más grande en este juego no es perder, sino no entender que en ciertos contextos, el menor acto de exposición puede ser tu mayor debilidad. Porque en un mundo donde lo que más vale es la imagen, la percepción y la supervivencia social, la que menos se expone, la que mantiene el control emocional y la distancia estratégica, siempre tendrá la ventaja. Tú, en cambio, si no comprendes esta dinámica, corres el peligro de perderte en un laberinto emocional, convirtiéndote en una pieza sacre Isabel, en un peón que ella puede mover a su antojo y eliminar cuando ya no le sirvas. Por eso, el verdadero poder radica en la sabiduría de saber cuándo jugar, cuándo callar y cuándo retirarse. La mujer que domina estas reglas siempre tendrá la ventaja, porque en su mundo, la habilidad de protegerse y de no dejarse dominar por las emociones es lo que la hace invencible. Y si tú no entiendes esto, estarás condenado a ser solo una ficha más en un juego donde la estrategia y la paciencia son las únicas armas que garantizan que no te conviertas en un simple peón, sino en un jugador con control sobre su propio destino. La verdad es que no se trata solo de mujeres casadas o de relaciones específicas.
es mucho más profundo y universal. Se trata de entender ese vacío emocional que todos, en algún momento, llevamos en nuestro interior. Ese hueco silencioso, esa sensación de que algo falta, que algo no termina de llenarse, puede manifestarse de muchas formas. En la búsqueda constante de validación, en la insatisfacción que parece persistir sin importar cuánto logremos o consigamos, en la desconexión con uno mismo y con los demás. Este vacío no es simplemente una carencia superficial, sino una herida existencial que surge cuando perdemos el contacto con nuestra esencia verdadera. Algunos lo llaman insatisfacción, otros, desconexión. Algunos simplemente lo sienten como una inquietud que no pueden explicar, un malestar que se cuela en cada rincón de su vida. Pero la realidad es que ese vacío no desaparece por sí solo, ni con distracciones momentáneas, ni con logros externos. Es un hueco que requiere atención consciente, un espacio que pide ser comprendido y enfrentado. Para llenarlo de manera auténtica, es necesario aprender a entenderlo, a escuchar lo que ese silencio interior nos está diciendo. Es una invitación a mirar hacia adentro, a explorar qué aspectos de nuestra vida y de nuestra alma hemos dejado de lado, qué heridas no hemos sanado, qué creencias limitantes nos mantienen atrapados en patrones de insatisfacción. Solo desde esa comprensión profunda podemos empezar a llenar ese vacío con algo que trascienda las apariencias. Valores auténticos, amor propio, conexión con nuestro propósito y una relación sincera con nuestra propia verdad. Este proceso no es fácil ni rápido. Requiere valentía para confrontar nuestras sombras, humildad para aceptar que hemos buscado en lugares equivocados y compromiso para reconstruir nuestro equilibrio interno. Pero, al hacerlo, descubrimos que ese hueco no era una falla, sino una oportunidad de crecimiento, una señal de que hay algo más grande esperando ser descubierto en nuestro interior. El verdadero llenado de ese vacío viene de dentro hacia afuera. Cuando aprendemos a nutrir nuestro espíritu, a cultivar la paz interior y a valorar nuestra autenticidad, podemos experimentar una sensación de plenitud que no depende de las circunstancias externas. Nos damos cuenta de que el amor y la satisfacción genuinos no se encuentran en lo material, en la aprobación de otros o en las apariencias, sino en la conexión profunda con nuestro ser esencial. En definitiva, entender y aceptar ese vacío es el primer paso para trascenderlo. Solo así podemos dejar de buscar fuera lo que llevamos en nuestro interior, y en ese proceso, descubrir que la verdadera plenitud reside en ser fieles a nosotros mismos y en llenarnos con lo que realmente nos hace completos. Lo que Maquiavelo enseñó no era sobre amor, ni sobre sentimientos nobles, sino sobre poder. Sobre cómo manipular, controlar y dominar las circunstancias a tu favor para obtener lo que deseas, sin importar los medios, siempre y cuando el resultado final te beneficie. Su filosofía apunta a comprender las reglas del juego del poder, a anticiparse los movimientos de los demás y a mantener siempre la autoridad, la influencia y el control en tus manos. Es una enseñanza dura, a veces despiadada, que revela las estrategias para mantenerse en la cima, para no ser víctima de las circunstancias, sino su artífice. Pero en el fondo, esa enseñanza oculta una verdad incómoda. La mayoría de las personas, en su búsqueda constante de seguridad, reconocimiento y estabilidad, terminan en un proceso de recuperación de su poder interior. Cuando sienten que han perdido su rumbo, que han sido desplazadas, que han dejado de ser auténticas o que su esencia ha sido mancillada, muchas veces buscan fuera lo que en realidad deberían reconquistar en su interior. Es un intento desesperado por recuperar ese control que sienten que han perdido, pero que en realidad siempre estuvo en ellos mismos, esperando ser redescubierto. En ese proceso, muchos buscan fuera del espejo la validación, el amor, la admiración o la aprobación que creen que les falta, sin darse cuenta de que esa validación externa solo es un reflejo de su autoestima, de su reconocimiento interno. La verdadera fuerza reside en reconquistar su propio valor, en recordar quiénes son en su esencia, en fortalecer su autoestima y en volver a conectar con su autenticidad. Porque cuando uno está alineado con su verdadero yo, no necesita manipular ni controlar a los demás. Simplemente, actúa desde su poder interno, desde esa confianza que nace de la aceptación plena de uno mismo. El poder, en su forma más auténtica, no es dominar a los otros ni manipular las circunstancias externas, sino tener el control sobre uno mismo. Es la capacidad de mantenerse firme ante las adversidades, de conservar la integridad y la autenticidad, incluso en medio de las tempestades. La verdadera maestría consiste en reconocer que el mayor poder está en la conexión con nuestro propio valor y en la honestidad con nuestra propia esencia. Por eso, muchas personas, en su búsqueda de recuperar ese poder perdido, se pierden en luchas externas, en relaciones enfermizas o en la necesidad constante de aprobación. Pero el camino real está en volver a mirarse hacia adentro,
en reconquistar esa confianza que siempre ha estado en su interior, en fortalecer su autoestima y en ser fieles a su autenticidad. Solo así podrán ejercer un poder genuino y duradero, uno que no dependa de circunstancias externas ni de manipulaciones, sino de la fuerza verdadera que surge desde el alma. Ahora dime, ¿tú crees que la infidelidad nace del deseo puro? ¿O es simplemente la punta del iceberg de una necesidad mucho más profunda? La mayoría piensa que es un acto impulsivo, un simple capricho, una aventura pasajera. Pero la realidad, esa que pocos quieren aceptar, es que la infidelidad muchas veces es un grito de auxilio, un reflejo de algo que no se ha querido o no se ha sabido resolver en el interior de la persona. ¿Y qué pasa cuando alguien se siente emocionalmente vacío? ¿Qué busca en esas escapadas, en esas conexiones clandestinas? La respuesta es sencilla: busca llenar ese hueco, esa sensación de no ser suficiente, de no ser amado o valorado. La infidelidad, en ese contexto, no es solo una traición a la pareja, sino una traición a uno mismo, una forma desesperada de recuperar el control, de sentir que todavía puede ser deseado, importante, vivo. Pero aquí está la clave: esa búsqueda de llenarse fuera solo funciona a corto plazo. La verdadera transformación viene cuando uno mira hacia adentro y confronta ese vacío, esa tristeza, esa inseguridad que ha sido alimentada por años. Porque solo así se puede construir una base sólida, un amor propio que no dependa de terceros, y que no necesite de escapadas para sentirse completo. Te invito a reflexionar: ¿qué estás haciendo tú para llenar ese vacío interno? ¿Estás buscando fuera lo que solo tú puedes cultivar en tu interior? La respuesta a esa pregunta puede cambiar tu historia, y también la de quienes te rodean. Porque la verdadera fuerza no está en controlar a otros, sino en conquistarte a ti mismo. Y en esa conquista reside el poder de transformar cualquier situación, cualquier deseo, en algo que realmente te llene y te haga sentir vivo.